Hoy día es una jornada importante porque desde las 11 de la mañana y ante el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público va a formalizar a los detenidos del día miércoles de la semana pasada en un mega operativo policial que permitió desbaratar a un brazo del Tren de Aragua que se llama Los Piratas de Aragua. Esta es la banda delictual que estuvo detrás del crimen, el secuestro y posterior asesinato, previa tortura, de Ronald Ojeda. E inhumación, además ilegal, debajo de una losa de cemento, en un campamento, en una toma. Todas. Tienen todas las agravantes, todas. Efectivamente. Bueno, y no solamente este caso, que obviamente es el más emblemático, sino de varios otros, además de secuestros con extorsión. Según adelantó el fiscal nacional, Ángel Valencia, en esta audiencia de hoy, que va a empezar a las 11, se espera conocer mayores detalles de los antecedentes de la investigación que demuestran que detrás del secuestro con homicidio del ex militar venezolano, que estaba como refugiado, además acá en Chile, estuvo el régimen de Nicolás Maduro y en concreto el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Hay un testigo que así lo dice. Raimundo Jara tiene todos los detalles. Hola Raimundo, buenos días. Muy buenos días. El caso de Ronald Ojeda está en un punto de inflexión. Luego de casi un año desde que el exteniente venezolano fuera secuestrado el 21 de febrero y después torturado y asesinado, el Ministerio Público ya tiene identificado a las 16 personas que participaron de este crimen. Un duro golpe a los perpetradores de este delito fue propinado por la Fiscalía el miércoles de la semana pasada, cuando en conjunto con la PDI y Carabineros realizaron un mega operativo en 3 comunas de Santiago, en las cárceles y en el exterior, que permitieron dar con una serie de criminales en el marco de al menos 10 investigaciones ligadas a la banda de los Piratas de Aragua, célula del Tren de Aragua. Entre estos criminales, algunos están relacionados con el plagio de Ojeda y que de paso permitió prácticamente también desbaratar, según el Ministerio Público, a esta banda de los Piratas de Aragua, que fue la encargada de ejecutar el delito de Ojeda. El mismo día del mega operativo se reiteró que los antecedentes del caso permitieron al ente persecutor llegar a la convicción de que el crimen fue orquestado por el régimen de Nicolás Maduro. 2 días después, el viernes, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que tres declaraciones testimoniales comprueban lo anterior, y uno agregó que una de ellas señala que quien ordenó y pagó por el crimen de Ojeda fue el número 2 del régimen chavista, Diosdado Cabello, que es actualmente ministro del Interior de Nicolás Maduro. Tras las detenciones del miércoles pasado, el Ministerio Público solicitó la ampliación de los contenidos para efectos de la formalización. La audiencia será a las 11 de esta mañana, como bien ustedes comentaban, ante el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, una jornada clave en este caso de Ojeda. Y por eso se podría decir que esta jornada es una especie de día D en el caso, y esta importancia la dio el mismo fiscal nacional Ángel Valencia luego de este mega operativo del miércoles pasado. Durante el miércoles, el jueves y el viernes de la semana pasada, reiteró una y otra vez que durante esta audiencia se va a poder conocer mayores detalles respecto a los antecedentes sobre el vínculo del crimen en el régimen, sobre el vínculo de este crimen con el régimen de Maduro, razón por la cual se decidió adelantar esta información, ventilarla sobre la orden de Diosdado Cabello para ejecutar este crimen. Escuchemos las palabras del fiscal nacional Ángel Valencia durante la semana pasada. Y como consecuencia de que yo hablé con el fiscal y efectivamente ambos acordamos que era preferible poder confirmar ese antecedente, había consideración de que en la audiencia del próximo lunes, en la formalización en contra de los miembros de esta banda, de los Piratas de Aragua, y particularmente los hechos relacionados con el secuestro con homicidio del teniente Ojeda, este antecedente inevitablemente iba a aparecer. El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, a la sazón jefe de la Fiscalía ECO y está a cargo del caso Ojeda, señaló la semana pasada, ese miércoles, luego de este mega operativo policial, que la hipótesis del móvil político detrás del crimen de Ojeda la sostienen con mucha responsabilidad y, por cierto, sobre la base de los antecedentes de la investigación, sorteando así las críticas de algún sector político oficialista respecto a la supuesta falta de rigor de esta investigación. Sí, nosotros como señaló el fiscal nacional lo seguimos sosteniendo, pero no lo sostenemos en base a una teoría o una elucubración que nosotros hacemos. Lo hacemos con mucha responsabilidad en base a los antecedentes que hemos reunido durante la investigación. Yo lo que dije es que esto estaba organizado desde allá y estaba organizado en este caso por el gobierno. Algunas precisiones para hoy. El miércoles pasado les comentaba que esta diligencia tuvo por objeto desbaratar a los Piratas de Aragua en el marco de 10 causas por secuestros, homicidios y extorsión, y entre ellos está el caso de Ronald Ojeda. Relacionado directamente con este secuestro con homicidio, se detuvieron en Chile a 2 imputados y uno de ellos es el colombiano Julio Iglesias,
quien estuvo a cargo de la inhumación, es decir, el entierro del ex militar venezolano debajo de un radier a 1,40 metros de profundidad, recordemos ahí en una toma en Maipú. Respecto a los detenidos fuera de Chile, según información que maneja la radio, hoy se va a formalizar en ausencia a Carlos Gómez, alias Bobby, otro líder máximo del Tren de Aragua, y a Rafael Gámez, alias El Turco, máximo líder de los Piratas de Aragua, detenido en Estados Unidos por trata de personas y que estuvo en la organización y ejecución de este crimen. Héctor Guerrero, alias El Niño Guerrero, es el máximo líder del Tren de Aragua y fue él quien habría recibido el dinero directamente de parte de Diosdado Cabello para ejecutar este crimen, para lo cual trabajó con el Bobby y el Turco. Su paradero hasta ahora se desconoce y por lo tanto todavía no se enjuicia. Estos son algunos de los que participaron en el crimen de Ojeda, y decía que son 16 personas identificadas. Varias de ellas, según la Fiscalía, fueron detenidas en oportunidades anteriores y se encuentran, por tanto, en diversas cárceles del país. Entre ellas, el entonces adolescente venezolano de iniciales AC, condenado a 5 años de internación por prestar cobertura en este crimen, mismo hecho por el cual está en prisión preventiva luego de ser extraditado desde Costa Rica su compatriota Michael Villegas Rodríguez. El también venezolano Walter Rodríguez Pérez continúa con orden de detención vigente, no se sabe hasta ahora su paradero, o por lo menos no ha sido informado por la Fiscalía, y fue parte de los falsos PDI que ingresaron al edificio de Ojeda en Independencia. Según Chilevisión, también iba de policía civil Johnny López, conocido como El Mudo. Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ojeda, se refirió a lo que como querellantes esperan de esta audiencia de hoy, entre otras cosas, participar en el desarrollo completo de esta diligencia y poder acceder de paso también a la totalidad de la carpeta investigativa, un requerimiento que han hecho durante toda esta investigación. Esperamos que la audiencia nos entregue las claridades que hemos buscado como querellantes durante todo este año y de la misma manera participar en el desarrollo completo de esta diligencia judicial y poder acceder al resto de los documentos, informaciones y datos que hasta ahora no hemos podido analizar. A nivel político, los antecedentes de esta investigación, que demuestran que Diosdado Cabello, el segundo del régimen de Maduro, ordenó y pagó directamente el crimen de Ojeda, causaron fuertes reacciones en nuestro país. Por la seriedad, reiteración y gravedad de estos antecedentes, el gobierno adelantó rápidamente que en caso que esto se confirme van a recurrir. Chile va a recurrir a la Corte Penal Internacional, algo que fue apoyado transversalmente. Pese a esta hipótesis de la Fiscalía, según la cual agentes de un Estado extranjero interfirieron en soberanía chilena para cometer este delito, la ministra del Interior, Carolina Toá, descartó la semana pasada un quiebre formal de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Dijo que el gobierno no está de acuerdo con este método. Creemos que que en un día que se cortan las relaciones es una buena noticia. Suena muy bien, pero al día siguiente no se avanza en justicia y tampoco se facilita la investigación, dijo Toá. Sin embargo, al día siguiente, el día sábado, el canciller venezolano Iván Gil, el mismo que, recordemos, negó la existencia del Tren de Aragua, contradijo a Toá. A través de Telegram señaló que Chile y el gobierno tienen tanto afán de hacerle el coro al imperio que se olvidan de la realidad. Desde agosto del año pasado, la República Bolivariana de Venezuela los expulsó de la patria de Bolívar y rompimos toda relación, retirando también todo nuestro personal de Chile, todo esto por estar arrastrados a los gringos, eso dijo Gil. Por lo anterior llamó a ubicarse en la realidad. Esto pese a que técnicamente las relaciones están a un nivel mínimo, según explicó el canciller Van Claveren, ya que sí están funcionando las oficinas consulares de Chile en Caracas y en Puerto Ordaz. Por último, otro coletazo político de este caso Ojeda dice relación con, lo hemos dicho, con el Partido Comunista. Su timonel criticó la supuesta falta de rigor de la Fiscalía por sostener que detrás de este crimen estuvo el régimen de Maduro, respecto del cual el Partido Comunista es aliado. En toda esta polémica del Partido Comunista habló ayer en Chilevisión el ministro de Justicia, militante comunista Jaime Gajardo. Dijo lo siguiente: si los tribunales de justicia determinan que el móvil que tuvo este crimen es político y que además esas son las personas involucradas, nosotros como gobierno hemos dicho que esto es gravísimo, es decir, autoridades de otro país se inmiscuyen a nuestro país y además concretan un homicidio de carácter político. Eso a nosotros nos parece gravísimo. Una gravedad, añadió el ministro, que hemos visto pocas veces en las relaciones internacionales. Y finalizó el secretario de Estado diciendo que una vez que esto efectivamente se pueda verificar que es así, no me cabe duda de que todos los actores políticos, incluyendo el Partido Comunista, lo van a rechazar de manera contundente y, por cierto, también el gobierno va a tomar las acciones que sean del caso para que se restablezca la soberanía de nuestro país. Son parte de todas las aristas de este caso judicial, policial, político, en que hoy día sigue una jornada clave. Veremos cuáles son los antecedentes precisos de esta
estas declaraciones que vinculan al régimen de Nicolás Maduro y que seguro va a seguir dando que hablar, sobre todo a nivel político. A ver, si todo se comprueba de que esto es una decisión del gobierno de Venezuela, número 2 de Venezuela, Diosdado Cabello, que ordenó y pagó, este es un crimen de Estado. Y si es un crimen de Estado, es un crimen de lesa humanidad. Yo no sé hasta cuándo el Partido Comunista Chileno va a poder resistir la evidencia. Lo del Partido Comunista Chileno es grotesco. Toda la defensa que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro, pese a todas las evidencias que se han ido acumulando, es grotesco. Y por lo tanto el Partido Comunista en algún momento va a tener que decir algo, porque está ratificando que da lo mismo si existe o no una dictadura y los crímenes que pueda cometer, incluyendo crímenes en territorio chileno, si es que hay una coincidencia ideológica. La ideología es mucho más importante que cualquier crimen que se cometa. Esto es tremendo. Lo segundo es que un gobierno haya mandado a matar a alguien en territorio chileno que gozaba además de un estatus especial de refugiado político, yo no lo recuerdo. Yo recuerdo agentes chilenos matando en el exterior bajo la dictadura del general Pinochet. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Washington, Orlando Letelier y Ronnie Moffitt. Por ejemplo, en Buenos Aires, el general Carlos Prat y Sofía Cuthbert, su esposa. Y otros atentados que no lograron matar a las personas, lo dejaron heridas como dirigente de la democracia cristiana, etcétera, ¿no es cierto? En Roma. Bueno, se está equiparando a la dictadura del general Pinochet todo esto. Pero si el Partido Comunista sufrió las consecuencias de la dictadura de Pinochet, les mataron una directiva completa, entre otras personas. Pero cuando se trata de otros, esa experiencia que tuvieron como partido se olvida. Es tremendo todo esto. Pero vamos a ver, porque yo no sé cómo se puede restablecer una relación después de esto con Venezuela. Yo creo que no. O sea, después de esto se acabó. Bueno, tú decías que cuánto va a resistir la posición del Partido Comunista, considerando sobre todo que se religió la directiva que está marcando esta postura, que es liderada por Lautaro Carmona. Lo que significa que para la militancia del Partido Comunista esto no importa. No es un tema esencial. Tremendo. O por lo menos para esa línea de la militancia, porque ya aquí Jaime Gajardo de forma muy clara, de alguna manera marca distancia con Lautaro Carmona, ¿eh? Y quizás también es una cosa muy elocuente, simplemente entre paréntesis, de las diferencias que están habiendo al interior del Partido Comunista con respecto a Venezuela. Lo dijeron en el Congreso Nacional, ahí hace 2 semanas, que hay un debate al interior de la colectividad que tienen que solucionarlo en el marco de Pero ganó la posición oficial. Y esa es la posición oficial hasta este momento. Y efectivamente los únicos recuerdos que hay en Chile de estos son estos casos atroces en Washington, en Buenos Aires, en Roma, respecto a un partido que lo criticó en su momento, pero aún así tiene asiento en la moneda con 4 ministros. La política está sobre los límites democráticos y morales, sobre todo por este caso en particular de Ronald Ojeda. Veremos qué va a pasar a este respecto. Hay muchas personas identificadas además en el caso, ¿eh? Sí, con nombre y apellido. Sí, son 16. Son 16. Pero faltan por identificar personas que participaron. O sea, hay 3 identificados de los que participaron en el comando que sacó a Ojeda de su departamento, pero hay 2 del auto, del Versa. Exactamente, 2 del Versa que todavía no han sido identificados. Todavía no han sido identificados todavía, así es. Sí, pero son varios. Y yo creo que falta algo más. Creo, es una creencia. Si hubo apoyo logístico chileno. ¿Fueron solo venezolanos? ¿O hubo apoyo logístico chileno de alguien en Chile? Dejo la pregunta planteada. Si hay una rama chilena que participó en esto. Ya, hoy día hay formalización, así que vamos a conocer en una de esas más antecedentes. ¿Es público? Hasta ahora sigue siendo pública esta audiencia, a diferencia de lo que han sido las audiencias anteriores en el caso de Ronald Ojeda. Simplemente para terminar respecto a las personas que faltan todavía por identificar, sobre todo el falso PDI, que al parecer era el líder de la operación y que llevaba del cuello a Ronald Ojeda. En los videos en las imágenes que se han mostrado, falta esa persona todavía por identificar, que sería la cabecilla de este caso. No se descartan todas las posibilidades que esa persona podría ser un agente de la inteligencia militar del régimen de Maduro.
no se descarta, que mucho se habló que la forma en que lo tomó denotaba un montón la técnica. Una técnica, claro. O sea, no es cualquier persona, no estuvo yo que no sabríamos cómo hacerlo. Además, hay un momento en que lo muestra. Una forma de hacerlo, ¿sí? Hay un momento en que lo muestra. Sí, pues, la calle y lo graba Michael Villegas. Exactamente, hacia el teléfono de Michael Villegas, que es el que en el momento siendo adolescente, no es el único detenido, el primer detenido, más bien. Y claro, también se nota ahí que en un momento levanta la cabeza de Ronald Ojeda para mostrarlo a una cámara. Obviamente en el primer minuto no teníamos idea de qué se trataba, pero claro. Y nos deja llamar la atención la sofisticación detrás de este asesinato, con todo lo que hemos mencionado, lo cruel, lo sanguinario, lo terrible. Hay una crónica el fin de semana en La Tercera donde se habla de el auto, el Nissan Versa, que quedó ahí botado, porque que tuvo problemas, claro, en el que sacaron a Ronald Ojeda del edificio, que tuvo problemas, falló, quedó en la autopista, pero llegó otro auto a auxiliarlo, que es un I-10, uno más chiquito. Pero llegó a darles ayuda de inmediato. O sea, estamos hablando de un tremendo operativo, de ahí la complicación además de poder desbaratar y tener la idea o las ideas que tenemos ahora de cómo fue. Sí. Y la necesidad de una inteligencia policial al nivel de esa sofisticación. Cada día más, ¿no? Y queda otro asunto quedan muchos asuntos por develar, pero yo diría, si es que hay ayuda chilena, y identificar a las personas que todavía falta por identificar, y en tercer lugar, yo creo que lo vamos a reiterar, por razones de transparencia, Luis Cordero, su jefa, Carolina Toá, tienen el deber de darnos a conocer el acuerdo al que llegó Manuel Monsalve con las autoridades venezolanas el año pasado. ¿Qué pasó con ese acuerdo? ¿Qué firmaron? ¿A qué se comprometía Chile? ¿Qué antecedentes entregó Chile? ¿Por qué se quedan callados? ¿Por qué no lo hacen? Pero si ya con Venezuela lo único que hacen, no solamente un país que planificó un asesinato en Chile según las autoridades, sino que además, después de las declaraciones, ellos no quieren nada conocer. ¿Por qué no lo van a conocer? ¿Cuál es el problema? Carolina Toá debe darlo a conocer. Ella es la que es responsable de ese ministerio. Y me imagino que Gabriel Boric también. Entonces, Gabriel Boric tendría que ordenar a Carolina Toá que dé a conocer ese documento, ¿no? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ese documento también? Ya, hasta el momento hay silencio. Silencio, y la Cancillería también podría decir algo, pero bueno. La Cancillería... Bueno, la Cancillería... Ya, gracias. Chao. Gracias, Raimundo. Hasta pronto. Uno de los últimos, o el último detenido es Julio Iglesias. Julio César Iglesias. Julio César Iglesias, sí. Resulta que, bueno, se ha hecho muy conocido en los últimos días, uno por su nombre, que obviamente nos remite a otra persona, pero también porque tenía una doble vida acá en nuestro país. Era conserje de un edificio en Santiago y fue detenido por estar vinculado al Tren de Aragua. No cualquier labor dentro de toda esta red, no de personas todas sanguinarias, sino que el que habría sido el que enterró el cuerpo de Ronald Ojeda ahí en La Toma. Han identificado a las personas que lo enterraron. Fue Julio Iglesias, el conserje, Julio César Iglesias, su hijo Julián Iglesias, Kevin Hernández, al que le decían el Bichota, Leonel Sáenz, Leo y Héctor Soto. Todos ellos participaron en el entierro porque hubo que hacer una excavación, hubo que llevar cemento, hubo que hacer una mezcla para después confeccionar la losa bajo la cual estaba el cadáver de Ronald Ojeda. Claro, que es lo que observó uno de los testigos y que finalmente fue quien habló, y de ahí se comenzó a tirar la hebra de esto. Pero hablemos de Julio César Iglesias. Él sonreía, saludaba a quienes entraban y salían de un edificio residencial de la comuna de Ñuñoa. Él tiene 43 años, es colombiano y para muchos vecinos era el conserje estrella de su comunidad. Aquí la gran mayoría lo adoraba. Era una persona atenta, amable. Yo lo encontraba súper simpático, aseguró una vecina consultada por el noticiario de Chilevisión. Y fue por esto que los vecinos quedaron estupefactos al ver el rostro de Julio en la televisión, siendo detenido por ser parte de una peligrosa célula del Tren de Aragua, presuntamente haber sido, como comentamos, quien enterró a Ronald Ojeda, el teniente venezolano que fue secuestrado en Chile. Según la Policía de Investigaciones, el hombre participó en la fase de inhumación del cuerpo de la víctima Ronald Ojeda. Recordemos que él fue encontrado en una toma en la comuna de Maipú.
Además, estaría en el país Julio Iglesias o Julio César Iglesias con su situación migratoria regular, con trabajo, además involucrado en al menos 10 casos más que está investigando la Fiscalía. O sea, Julio César Iglesias llevó una doble vida por varios años en Chile y los vecinos quedaron decepcionados, pero también con temor, pues al ser parte del personal de su edificio tendría acceso a información privada y sensible de muchos de ellos. A ver, ¿qué se sabe de Julio César Iglesias? Era un miércoles 22 de marzo de 2024 cuando los residentes de un edificio en Ñuñoa recibieron un comunicado. Julio Iglesias, el conserje de turno, había enviado un mensaje a sus superiores donde decía que no podría presentarse a trabajar. Según una vecina, dijo que estaba enfermo y presentó una licencia médica. Sin embargo, la administración aseguró que el ciudadano colombiano no entregó más detalles de su ausencia. El aviso para los residentes era para informar que a través de la televisión se habían percatado de que el conserje fue detenido. También aseguraron que los antecedentes del trabajador habían sido previamente revisados y no presenta anotaciones ni delitos registrados en Chile. A Julio César Iglesias llevaba unos 3 años trabajando en esa conserjería, en ese edificio, en Ñuñoa. Incluso su esposa también estaba empleada en el edificio y se desempeñaba también como conserje. Y de inmediato los vecinos convocaron a una asamblea extraordinaria con la administración del edificio. Se llevó a cabo a las 21 horas en el estacionamiento, según lo informó El País. La idea de esa asamblea extraordinaria era pedir explicaciones sobre la contratación de Julio César, el reglamento del edificio establecía que los conserjes empleados debían tener residencia definitiva en Chile y un curso de formación, además que lo provee Carabineros, requisitos que ese hombre no cumple. Además, manifestaron su temor a que la información privada de los residentes esté expuesta por la gravedad de los delitos de los que se le acusa al colombiano. Julio César Iglesias es un colombiano de 43 años, vive en Chile de forma regular, según dicen desde la Policía de Investigaciones. De acuerdo a sus redes sociales, tiene 3 hijos. Vivía en la Toma de Santa Marta, ahí en la comuna de Maipú, justo al frente de donde se encontró el cuerpo de Ojeda. Ya. Eso es lo que ya sabemos de este señor. Recordemos que se hizo este operativo en Maipú y finalmente se llegó a este conserje, básicamente porque se empezaron a incautar teléfonos celulares y había fotografías, mensajes, y en virtud de ese tipo de pruebas se llegó a este conserje de edificio. Los vecinos están estupefactos porque dicen que era súper buena persona, súper simpático, amable, que para adentro cuando lo vi en la noticia de la detención, lo decía una de las vecinas, como ella, muchos miembros de la comunidad aseguraron que le tenían cariño a Julio César Iglesias. Incluso en la Navidad recién pasada de 2024 le entregaron distintos regalos que él con emoción además los compartió en sus redes sociales. Era como el conserje estrella, dicen, el que hacía más horas extras. Aquí yo creo que la gran mayoría lo adoraba porque de verdad era una persona súper atenta, amable. Yo lo encontraba súper simpático, dijo otra residente en una conversación con Chilevisión. Nadie anda pensando que su conserje podría estar relacionado con algo así, que nunca notó un comportamiento extraño de parte del hombre que paradójicamente se encargaba de cuidar a su comunidad, agrega. Otro dice, yo vivo hace un año acá, él era un hombre muy amable, un 7 responsable, siempre preocupado. Todavía no me convenzo, no lo podemos creer, dijo la dueña de uno de los departamentos de este edificio en el Canal 13. Esa es la historia de Julio César Iglesias, también va a ser formalizado el día de hoy. Hablemos de la visa waiver, porque después de que